Buenos días, queridos alumnos y padres de familia de la institución educativa Jesús Educador. Soy la docente Yolanda Espinosa Sánchez del curso de Historia del Perú. El día de hoy nuestro tema a tratar se titula Los cirujanos Paracas, para el grado primero de secundaria. El objetivo de la clase del día de hoy es lograr que el estudiante ubique en un mapa del Perú la localización de la cultura Paracas, hasta dónde se extendió, a qué lugares llegó, identificar las características de la cultura Paracas y por último diferenciar los aportes de cada fase Paracas, los aportes de la fase Paracas cavernas y los aportes de la fase Paracas necrópolis. Muy bien, estudiantes, antes de empezar con el título de nuestra clase, quisieran que observen esta imagen del video y me respondan esta primera pregunta y las siguientes en su cuaderno. Primera pregunta, ¿qué observan de esta imagen? Segunda pregunta, ¿saben cuál es la cultura andina que fueron considerados como los grandes cirujanos de la historia de nuestro país? ¿Habrá influido estos aportes de los grandes cirujanos para la sociedad de hoy? Esas tres preguntas me las responden en sus cuadernos, queridos estudiantes. Muy bien, estudiantes, justamente el tema de la clase del día de hoy se titula Los cirujanos Paracas. O sea, vamos a estudiar acerca de la cultura Paracas. Como dice el título, ellos fueron unos grandes cirujanos, estudiantes. Esta cultura se va a dar a partir de los 300 años antes de Cristo hasta los 200 años después de Cristo. No se olviden que ellos formaron parte de ¿qué horizonte? Del horizonte temprano, igual que la anterior cultura que vimos. ¿Cuál fue? La cultura chavín. Muy bien. Muy bien, queridos estudiantes. Ahora, ¿quién de ustedes me puede decir dónde se ubicó la cultura Paracas? ¿Alguien sabe? Muy bien, estudiantes. Sí, se ubicó en el actual departamento de Ica, específicamente en la ciudad de Pisco. ¿Quién no ha ido a Pisco alguna vez? O si no han ido, se los recomiendo que vayan. Específicamente, estudiantes, en la península de Paracas. Y es ahí en esta península donde se han encontrado, ¿no?, varios indicios, varios restos de esta cultura. Es por eso que su descubridor le puso el nombre de Paracas. Ahora, ¿por quién fue descubierto esta cultura Paracas, estudiantes? Fue descubierta por el arqueólogo peruano Julio César Tello en 1925. Ahí podemos ver su imagen. ¿Y cómo ustedes, que han ido algunos de ustedes tal vez a Ica o específicamente a Pisco, cómo han observado que es un medio geográfico? ¿El clima cómo es ahí? Muy bien, el clima es cálido, hay temperaturas muy elevadas y también es un clima seco. Justamente esta sequedad, ¿no?, del clima de esta ciudad de Ica, Pisco, va a permitir o permitió la conservación de muchos restos y evidencias con los cuales, ¿no?, se pudo conocer más acerca de esta famosa cultura Paracas, ¿no? Ahí está su medio geográfico. Ahora bien, vamos a ver en esta diapositiva cómo fue la sociedad y el gobierno en la cultura Paracas. ¿Cómo creen que habrá sido, estudiantes? ¿Habrá sido una sociedad igualitaria o habrá sido una sociedad clasista, como vimos de la anterior cultura chavín? ¿Se acuerdan que sí fue clasista, no? Bueno, esta cultura, su sociedad va a tener influencia de chavín, reflejándose en su modo de vida religioso. Por lo tanto, estudiantes, como tuvo influencia de chavín, quiere decir que sí existieron diferencias de clases sociales, ¿verdad? Ahora bien, podemos ver que en la cabeza estuvo el sacerdote y la nobleza, la clase dominante. Después del sacerdote van a estar ya lo que son el pueblo, los textileros, los metalúrgicos, los orfebres, etc. Y por último, en la última parte de la cúspide van a estar los pescadores y agricultores.
Muy bien, su gobierno de los Paracas va a ser un gobierno teocrático militar. ¿Qué quiere decir eso, estudiantes? Que estuvo gobernado por los sacerdotes y también por los militares, ¿no? El cual justamente los sacerdotes van a justificar su poder con apoyo de la casta sacerdotal. Ellos van a ser la clase dominante y por lo tanto, gracias al aporte de los sacerdotes y de los militares, es que se va a poder dominar justamente al pueblo Paracas. En lo que respecta a la economía, estudiantes, ¿qué actividades económicas habrán practicado los Paracas según, ¿no?, su medio geográfico al que hemos visto? Ellos, como se desarrollaron en Ica, estaban cerca, ¿no?, al mar peruano. Podemos ver que es un lugar casi desértico también, Paracas, ¿verdad? Entonces, ¿qué actividades habrán practicado? Aquí tenemos la primera actividad que practicaron y una de las más importantes fue la agricultura. Trabajaron la tierra. También trabajaron en lo que es la pesca, pescado en lo que son mariscos, peces, etc. También se dedicaron a la textilería, sobre todo, ¿no?, la cultura Paracas, aparte de ser grandes cirujanos, también van a sobresalir estudiantes en su textilería, ¿no? Fueron los mejores textileros de América. Y también se dedicaron a las artesanías. Justamente, estudiantes, como ustedes han visto, el medio geográfico de Paracas fue un medio bien difícil de adaptarse, ¿no? Es por ello que para trabajar en la agricultura fue muy complicado y para ello ellos tuvieron que trabajar en lo que respecta a ingeniería hidráulica también, ¿no?, para vencer sobre todo el obstáculo de la falta de agua, ya que ellos vivían en un desierto, ¿verdad? Y para ello crearon lo que son o construyeron lo que son los canales de irrigación. Esta técnica agrícola sirvió. ¿En qué consistió? En cavar hasta el subsuelo hasta encontrar agua. Y a partir de que encontraban el agua, mediante estos canales de irrigación, ellos llevaban el agua hasta los campos, ¿no? Y eso permitía, ¿no?, que haya una humedad suficiente para la agricultura. Aquí podemos ver esos canales de irrigación y así llegaba, ¿no?, el agua fácilmente, ¿no?, a los sembríos. En lo que respecta a la economía y la producción, ellos tuvieron una activa relación con otros pueblos andinos, como por ejemplo con Ayacucho y Huancavelica. También intercambiaron lana. Ya le dije en un inicio que ellos fueron los grandes textileros, ¿no? Sobresalieron en textilería. Es por ello que intercambiaron lana para confeccionar los mantos y obsidiana, que era una piedra dura. Muy bien, también se contactaron directa o indirectamente con la selva. ¿Para qué? Porque de la selva ellos obtuvieron las bellas plumas para hacer los adornos de sus mantos o de su textilería, estudiantes. Ahora bien, según Julio César Tello, la cultura Paracas se va a dividir en dos periodos importantes, estudiantes. El primer periodo se llama Paracas Cavernas, que data de los 700 años antes de Cristo a los 500 años antes de Cristo. ¿Por qué es importante este periodo y en qué es lo que más le caracteriza? Lo que sucede es que en este periodo lo que sobresale es cómo enterraban a sus muertos, ¿no? Aquí los muertos eran envueltos en fardos funerarios, ¿no?, en momias, dentro de sus tumbas subterráneas, ¿no?, en forma de una botella con fondo globular. Ahí pueden ver la imagen, ¿no?, en forma de una botella invertida. Dentro de ahí eran donde enterraban a sus muertos, envueltos, ¿no?, en fardos funerarios. El sitio más importante de este periodo llamado Paracas Cavernas se situó en Cerro Colorado. Ahora bien, el siguiente periodo es Paracas Necrópolis.
Este periodo es importante, estudiantes, porque aquí ya Paracas deja de tener influencia chavín y se van a enterrar a sus muertos en fosas que tenían forma rectangular, de poca profundidad, ¿no? Donde cabían aproximadamente 420 momias envueltas en fardos funerarios. El centro de control de Paracas Necrópolis va a ser Topará. Entonces, como podemos ver, estos dos periodos se diferencian bastante. No se olviden, Paracas Cavernas va a tener influencia de Chavín, mientras que Paracas Necrópolis no lo va a tener, ya va a ser más autónomo. Ya, estudiantes, y estos dos periodos van a tener características cada uno, y eso los vamos a ver en las siguientes diapositivas. Es que sí tomemos mucha atención. Ahora bien, estudiantes, en las siguientes diapositivas vamos a observar los aportes culturales Paracas, en qué nos ha beneficiado para la sociedad de hoy esta gran cultura. Muy bien. ¿Cómo desaparecen los Paracas, estudiantes? Algunos historiadores e investigadores dicen que el fenómeno del niño fue el culpable, fue quien alborotó el clima, la arena y sepultó a las ciudades de Paracas. Muchas gracias por su atención, queridos estudiantes. No se olviden que les estoy dejando una ficha de trabajo, ¿no?, acerca de lo aprendido en clase. Espero haya sido de su comprensión.